Buenas noches a todos, bienvenidos ahí a los que son nuevos, síganle nomás, hoy vamos a hablar de todo este tema que está en auge que es sobre el metaverso en este su espacio Crisalis Podcast. Entonces, como les dije, ahora en adelante PC Master Dave nos va a acompañar de ahora en adelante para darle sabor a esta vaina, David. Así que bienvenido, qué bueno tenerte Gracias, por acá en el gracias. programa. Me encanta, todo un honor para mí hacer parte de esto, de toda esta producción, de todas las actividades que se están llevando a cabo y pues de todo lo que gira alrededor de el mundo cripto, del mundo de la tecnología y de todo lo que está pasando, que es súper interesante. Buenísimo. Pues bueno, yo creo que vamos a arrancar hoy a entrar en el tema. Queríamos traer un invitado, pero nadie se atreve a hablar de esto. Sí. Nadie quería venir acá a hablar del metaverso. Y David, yo creo que tiene una historia muy interesante de dónde nace esta vaina, ¿no? De dónde nace esta palabra. Y vamos ahorita como a intentar darle como un concepto, como un significado a esto al día de hoy, ya que pues las cosas han cambiado. Así que dale, David. Pues mira que yo creo que, ¿sabes por qué nadie se atreve a hablar del metaverso? Porque es un concepto que es muy difícil incluso de entender. Y también es como bueno, lo vi un poco cuando empezó a resurgir la realidad virtual, que tan pronto como estaban haciendo cascos y estaba Palmer Luckey, por ejemplo, haciendo sus primeros prototipos de Oculus Rift, ya de repente habían conferencistas dando conferencias de realidad virtual, expertos en realidad virtual. Y yo decía como, pero si la vaina apenas la están puliendo, porque pues sí, yo ya lo había mencionado en un podcast anterior, la realidad virtual ya venía desde antes, durante varios intentos tratando como de ser mainstream, pero pues apenas hasta ahora se está puliendo. ¿Cómo van a haber expertos en esto si todavía no está terminado de inventar? Entonces creo que con el metaverso pasa lo mismo. Con el metaverso siento que es difícil que alguien venga a hablar de algo que todavía no está construido, pero que mentalmente y como que imaginariamente ya hemos estado tratando de contemplar qué es, cómo va a ser creado, cómo va a existir. Entonces, creo que por eso no, por eso nadie quiere venir a hablar del metaverso. Ahí están asustados. Y es que es una vaina que mezcla muchas cosas, ¿no? Yo creo que a la larga la presentación de Facebook generó también como muchas dudas alrededor de qué es eso, ¿no? O sea, ¿es Ready Player One o qué es lo que están intentando plantear? A mí hubo un hilo de Twitter o sea, que me voló la cabeza, que por ahí lo compartí, que me pareció muy interesante. Una persona comenzaba a intentar desenvolver las ideas que están detrás de eso. Entonces él decía que la importancia del metaverso es la identidad digital. Y es que, pues primero, o sea, poniendo la palabra que es como más allá del universo, eh, nos fuimos hacia la virtualidad, ¿no? Eso yo creo que fue como nuestra conclusión y es algo que venimos construyendo, yo creo que por más de 4 décadas, porque el tema del cyberpunk viene ya desde hace mucho tiempo, la computación comenzó a surgir desde los años 40 y pico, y si uno comienza a ver, por ejemplo, todos estos estudios de inteligencia artificial que hay, por ejemplo, de Turing, uno queda sorprendido de ver cómo este tipo ya tenía una visión tan adelantada a su tiempo y cosas que aún no hemos terminado del todo de desarrollar a nivel de tecnología y ni siquiera a nivel conceptual, todavía no es muy claro a lo que el hombre quería llegar. Y lo que nos estamos encontrando acá, yo creo que es una mezcolanza, un mondongo, como diríamos acá, de tecnologías, de ideas y de conceptos, que es lo que está intentando darle forma a este metaverso. Y ahorita llega Facebook y dice ya, nosotros somos el metaverso, ¿no? Porque se cambiaron el nombre a Facebook, o sea, le cambiaron el nombre a todo su grupo empresarial y ahora son el metaverso. Eso yo creo que nos dejó a Ajá. todos sorprendidos, ¿no? Sí, yo creo que mira que eso que está haciendo Facebook ahorita creo que es algo que se viene construyendo desde hace tanto tiempo. Desde hace tanto tiempo es como una serie de eventos que poco a poco a nivel histórico se han ido desarrollando, ¿no? Hay una teoría que es la de como estaba tratando de recordar el nombre, eh, una teoría que habla sobre que siempre va de alguna manera a llegarse a un invento, ¿no? Incluso si la persona
que tú, por ejemplo, si Tesla o si Edison no hubieran inventado la bombilla, pues que eso también es algo que se debate, pero se dice que la inventó primero Tesla. ¿Quién hubiera inventado la bombilla? ¿Quién hubiera inventado el motor a vapor? ¿Quién hubiera inventado, no sé, los dispositivos móviles de interfaz táctil? Si no lo inventó la persona que lo hizo en ese momento, tal vez alguien más lo hubiera podido inventar más adelante. Pero hay personas que dicen, digamos, eso va a ocurrir, se va a llegar hasta ese invento sí o sí porque la humanidad avanza. Hay otras personas que dicen, si a esa persona no se le ocurrió, nadie más lo hubiera hecho. Entonces hay como dos teorías allí. Y creo que con el metaverso, y ahorita que les cuento un poquito sobre digamos, el metaverso que yo conozco y cómo he visto que se ha ido desarrollando, vamos a ver que nunca es una persona, siempre es como una interconexión, siempre es como una ayuda, manos que se van dando a través de la historia para poder llegar a lo que es inevitable, ¿no? Creo que así era el término, la inevitabilidad tecnológica. Sí, hay ciertas cosas tecnológicas que son inevitables. La pregunta es, ¿cuánto nos demoramos en llegar hasta ellas y a través de qué mentes? Eso yo creo que está fuerte. Hay una palabra que me gusta mucho que es la de ucronía, que es como lo que pudo ser, ¿no? Como ese camino que pudo llegar a ser. Y bueno, ¿qué pasa si esta persona no hubiera desarrollado esta tecnología? Si Steve Jobs no hubiera salido con el iPhone como lo conocemos en 2007, ¿hacia dónde hubiera sido el desarrollo? Igual siempre alrededor de esto hay como muchas mentes involucradas, ¿no? Y yo creo que las aproximaciones al tema de lo táctil se venían haciendo ya desde mucho antes con otros dispositivos y otras empresas. Y a la larga yo creo que es un mejoramiento constante de ideas lo que termina llegando como a conclusiones, pues a las conclusiones tecnológicas. Y por eso yo me acuerdo que hay teorías alrededor de todo el tema de desarrollo de las civilizaciones, ¿no? Que es algo que podemos ver en estos juegos como Civilization, inclusive en Age of Empires, que siempre se intenta como catar. Este es como la pauta, como ese monolito de Odisea 2001 en el espacio que es Sí. necesario para tener un avance, para pegarse un salto a nivel conceptual, ideológico, porque mucha gente ignora es el potencial de cambio cultural que tiene la tecnología. Y es algo muy silencioso. Yo creo que es algo completamente subversivo, como llega, por ejemplo, una tecnología como el iPhone y termina desencadenando Android, y cómo los dispositivos inteligentes fueron adoptados sin, o sea, no hubo previo aviso, no hubo dolor, no hubo fricción. Fue lentamente entrando cuando nos dimos cuenta estábamos Claro. completamente habituados al uso de los dispositivos. Y yo creo que lo mismo le pasó a las personas en su momento con el tema de la computación y con cada tecnología que fue desarrollando el hombre en la humanidad, ¿no? Que iba al tema, por ejemplo, que decían que nosotros buscamos esferas de Dyson en el espacio, ¿no? Porque creemos que esa es la conclusión más eficiente de obtener la capacidad energética para poder desarrollar más tecnología y más conocimiento. Y es pues una de las teorías que están a nivel de sociología de cómo se puede llegar a desarrollar tecnológicamente una civilización y lo espeluznante que puede llegar a ser encontrarse con ese tipo de cosas, ¿no? Que mejor que no nos la encontremos. Exacto, exacto. Mira que eso que dices, creo que fue una de las últimas cosas que dijo Stephen Hawking antes de morir. Creo que recuerdo que dijo dos cosas súper importantes. La primera era estar muy advertidos con respecto a la inteligencia artificial, que es como una herramienta que se va a construir, pero que no sabemos qué alcance tenga y que eventualmente se puede colocar en nuestra contra. Esa fue la primera. Y la segunda era precisamente el contacto alienígena, porque él llega a decir como el contacto alienígena puede llegar a ser, porque a nosotros nos vendieron un poquito la idea del contacto alienígena de los años 50, se bajan de la nave en forma de huevo, hacen con las manitas así y nos saludan y traen paz mundial y la cura para las enfermedades, pero Stephen Hawking al final decía como pilas porque esto puede ser como una conquista de América. Ustedes no saben qué tipo de alienígenas van a llegar y con qué intenciones. Pueden estarse llevando a cabo guerras intergalácticas, aquí pueden llegar mercenarios extraterrestres a conquistar y a esclavizar. Y ustedes están pensando en que los alienígenas vienen con, cierta cantidad, con ciertas intenciones, pues a través de la ciencia ficción. Y bueno, y también de qué formas, ¿no? Pero no sabemos realmente las formas alienígenas que encontraremos. Pueden ser bacterias, si no necesariamente es como el monstruo con los ojos gigantes
o en forma de escorpión, sino que simplemente pues, se pueden encontrar formas alienígenas que estén a manera de bacterias, a manera de microorganismos, pero es eso, y lo que acabas de decir, no sabemos con qué intenciones vienen. No sabemos, por ejemplo, la verdadera intención detrás de Facebook de crear el metaverso. ¿Sí? Se suponía, por ejemplo, que Google, Google creo que ellos cambiaron el eslogan, ellos tenían un eslogan que era Don't be evil, no seas malvado, no somos malvados, no sé si recuerdas en algún momento Sí, que sí, 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 manejaron sí, sí, ese, sí. y después lo quitaron porque es imposible, es imposible para Google no ser malvado. Se tratan de tener siempre un monopolio, regresamos otra vez como al juego que estábamos jugando con Microsoft en los años 90, entonces, pues, es demasiado, es demasiado. No, yo creo que igual se preguntarán acá por qué nos estamos pegando una pachecada de ciencia ficción y es que muchas de estas vainas vienen de allá, ¿no? Justamente es como una interpretación que lleva a desarrollar ideas, que por eso siempre recomiendan como ir y alimentarse del arte porque ahí un científico, un ingeniero puede encontrar una idea lo suficientemente interesante para comenzar a desarrollar un concepto y pues la vaina se puede terminar convirtiendo en una revolución tecnológica. Esto del metaverso, estuve mirando esto de Snow Crash, que es como el origen de la palabra, David, y no sé si tú ya estás como más relacionado al tema, ¿qué es esto? ¿Qué es Snow Crash? ¿Por qué es importante en estos Sí. momentos saber Uf, sobre este libro? eso es un rollo, el Snow Crash es una... y aquí mira que me parece que al día de hoy subestimamos muchas artes, ¿no? Algo que me ha gustado siempre el videojuego es que es una sumatoria de artes. Es como si estuviéramos avanzando por esa pirámide de Maslow, pero una pirámide como artística, donde primero a través del lenguaje, como seres humanos, hicimos obras de teatro, el bufón en la corte haciendo algún tipo de acrobacia, entonces fue evolucionando esto y cada vez más refinado, el ballet, el séptimo arte en el cine. Entonces, cada arte tiene su propia razón de ser. Mira que y cada arte tiene su elemento que lo hace único, ¿sí? Entonces, si nos devolvemos un poquito y vemos, por ejemplo, el cine, lo que hace único al cine es el tiempo, es el montaje, la edición. Todo lo demás en el cine es prestado. Los guiones vienen de la literatura, las cámaras vienen de la fotografía, los diálogos vienen del teatro, ¿sí? Entonces, la fotografía está en el cine, pero lo único que hace único al cine es el montaje, que tú puedas cortar y transformar esa narrativa. Y luego pasamos a los videojuegos que evolucionan sobre el cine y lo que hace único al videojuego es la interacción. La interacción es lo único que hace único al videojuego. Yo mostraba en algún momento, le mostraba a la gente Funny Games, una peli que se llama Funny Games, porque Funny Games es como el límite si tú colocas y tratas de unir como en un diagrama de Venn el cine con los videojuegos, tal vez lo que está en el borde del cine llegando como a casi algo digamos, del deseo de que el cine sea algo más, es una peli que se llama Funny Games de Michael Haneke, porque el director de manera intencional, y no se preocupen, no se las voy a spoilear, pero el director de forma intencional te hace sufrir como espectador por el simple hecho que tú no tienes la manera de cambiar lo que el director te está planteando. Entonces es un juego de poder porque el director te dice, usted tiene que ver lo que yo quiera que usted vea. Y eso es lo que tú haces cuando tú vas al cine, casi que te pones en una posición sumisa de ver lo que te quieren mostrar y tú no puedes cambiar absolutamente nada de lo que está pasando en pantalla. ¿Sí? Y claro, pues algunos dirán, no, pero ¿y qué pasa con las pelis interactivas? Lo que hay en Steam, ¿cierto? Y sí, son intentos, pero siguen siendo cantidades limitadas de opciones que te ofrecen. Eh, Y me recordaste a la experiencia de Black Mirror, ¿no? ¿Cómo es que se llama? claro. Cumberbatch, ¿qué se llama? Bandersnatch. Bandersnatch, ¿qué se llama? Sí, ¿Qué es eso, no? O sea, a la larga me da risa porque es como una meta película, o sea, para que ustedes tengan este tema de metas, como meterse a una capa adicional, y es que a la larga ustedes le están manipulando la vida a la persona, pero la pregunta es, ¿nosotros estamos manipulando la vida de la persona o el director está manipulándonos a nosotros para tomar ciertas decisiones y que nosotros veamos lo que nosotros pues estamos buscando dentro
dentro de esa película. Y es raro. Yo creo que es de las experiencias más raras que he tenido ver esa vaina. Y más que el tipo es un desarrollador de videojuegos en toda la revolución indie en Europa. Es una locura. Es, y esa construcción de narrativas, incluso como lo que tú eras mencionando, y no estoy esquivando la pregunta, pero mira que el metaverso, es que precisamente por eso es tan difícil de digerir el metaverso, es porque si miramos lo que hay atrás, han habido varios intentos de crear mundos y con qué intención, ¿cierto? Y con qué forma y quiénes lo construyen. Entonces, regresando a lo que me preguntabas, Neil Stephenson, que es el escritor de Snow Crash, precisamente a través de la ciencia ficción había planteado, digamos, hay unos directores de esa época como William Gibson también, con novelas como Neuromancer, Mona Lisa Neuromancer. Overdrive, y en ese espacio se crearon, o sea, hubo como un auge de ciencia ficción con cyberpunk, con postapocalipsis, y Neil Stephenson ahí es donde saca de su psique Snow Crash. Y en Snow Crash él habla del concepto de metaverso como un espacio virtual donde las personas se reúnen. Pero fíjense qué interesante que el contexto en el que se da el metaverso dentro de la novela de Snow Crash es un contexto ciber-postapocalíptico, por decirlo así. Lo cual me parece que también tiene un mensaje muy fuerte para el metaverso que viene, que viene de Facebook. Ahorita les digo porque ahorita, ahorita irá saliendo, ahorita irá saliendo. Vamos a ver. Sí, sí. Entonces, digamos que de allí viene, ¿no? Y lo que tú comentabas de Alan Turing, la realidad, yo creo que estamos viviendo un presente que es muy interesante porque ante la, estamos ante el abismo, ¿no? Estamos ante un espacio que no tenemos ni idea cómo va a ser, cómo lo van a construir, qué va a ocurrir, ¿sí? Y hay otro elemento de la construcción, por ejemplo, de la realidad virtual, que es el valle sin fondo, que esto es algo que hemos visto también en el cine y sobre todo el cine animado, el cine 3D, que es este rollo de cómo tu cerebro está contemplando algo que ve y cómo tu cerebro define si lo que ve es real o no. Entonces, pues sí, y el ojo es un órgano que está demasiado afinado en cuanto a detectar lo que es real y lo que no es real. Entonces, tú al ver una película, no sé si recuerdan Beowulf. Beowulf fue de esas pelis 3D que son re 3D, que tú ves el muñeco y tú dices, ah, claro, eso no es real, eso es un 3D, eso es un render. Pero ya hemos ido refinando toda esa parte al punto donde hay incluso películas, recuerdo, hay un reel en YouTube de Logan, esta peli con Hugh Jackman, donde hay escenas que tú veías en cine que ni idea que eso estaba en 3D. Entonces, ¿cómo hijo de putas? ¿Cómo hijo de putas este man acá era un actor doble y le superponen el rostro de Hugh Jackman en 3D con una corrección de perspectiva porque el tipo mira hacia atrás en una persecución vehicular y te diste cuenta que la mitad del tiempo estuviste engañado porque tú decías, ah, sí, el efecto de las garras, pues por supuesto, es un efecto, pero, pero te metieron el golazo, te metieron el golazo. Con la realidad virtual del metaverso va a ocurrir lo mismo, va a llegar un punto, no sé qué tan lejos estemos, de ver imágenes que no sean reales, pero que nuestro cerebro no sea capaz de diferenciar. No, y yo creo que ese tema es que yo creo que es algo que nos vienen preparando acá dentro de la comunidad y es de la transición del Internet de la información, que fue lo que generó de hecho la explosión de empresas como Facebook y Twitter, y lo que es ahorita el Internet del valor. A mí, al día de hoy, y se los confieso, me sigue pareciendo muy extraño que tenga unos NFTs en OpenSea que valen más que mi patrimonio en el mundo real. Y son cosas con los que yo, o sea, si yo me muero de hambre, graves, o sea, yo no puedo sacar mi NFT de mi billetera de OpenSea y comerme mi CryptoFoxes a mordiscos, porque pues no tiene un valor intrínseco pues en la vida real. Y la primera vez que yo llegué al ecosistema, yo creo que esto nos pasa a todos, yo creo que el crash más fuerte para una persona, para un videojugador dentro de este ecosistema fue la primera compra, la primera microtransacción que haya hecho en cualquier juego. En mi caso fue comprando un skin de League of Legends.
Y para mí fue muy fuerte, o sea, voy a gastar 20.000 pesos, que serán alrededor de unos 6 7 dólares, Sí, para claro. comprarme un cosmético que no me da nada más en el juego, pero me lo vendieron también que yo anhelo tenerlo. Entonces, a pesar de que yo ya venía del videojuego y de haber comprado cosas con microtransacciones, cuando llegué acá al mundo de los NFTs y Chimpa me dijo, tiene que gastarse 150 dólares para poder comprar una LAN acá de Samu. Y yo, ¿qué es una LAN? Me dijo, eso es una tierra, es un lote. Haga de cuenta, está comprando un lote en Suacha. Entonces, listo, bueno, voy a comprar un lote. Y cuando, Sí. cuando compro eso y al día de hoy veo que mis activos virtuales tienen más valor que mis activos en el mundo real, me doy cuenta que la cosa se está comenzando a partir. O sea, como ese espacio que define la realidad de la virtualidad a través de todos estos años y todos estos procesos de tecnología se ha comenzado a difuminar. Y a mí me pasa mucho hoy en día con los juegos. Creo que fue algo que nos pasó en Mirfor. O sea, como un tema ahora de que alguien se vaya a otro clan o de la enemistad contra un clan como lo que tenemos con Dragon Blood, ya no solo puede llegar a trascender a temas del videojuego, sino es lo económico. Creo que para algunas personas de la guild, si no le ganamos a Dragon Blood, significa tal vez no comer a final de mes. Entonces, eso son cosas que a mí me aterra pensar todos los días. Y es algo que yo creo que viene con el desarrollo tecnológico, y el play to earn es una tendencia que era completamente necesaria para dejar las bases del metaverso planteadas. Y es que desde conceptos virtuales se comienza a perder esa percepción de que lo que está en la realidad es más valioso que lo que está en la virtualidad. Y eso es una vaina que Uf. es muy fuerte. Y tú lo has dicho, la criptomoneda y el mundo del cripto era necesario construir eso, porque eso es uno también de los fundamentos del metaverso. Porque como el metaverso trata de encapsular la realidad, pero como una realidad alternativa, donde tú vas a poder realizar tus actividades del día a día, donde vas a poder trabajar allí también. ¿Sí? Miren lo que pasó con la pandemia, ¿no? Empresas que decían, no, es que ustedes tienen que venir presencialmente. Después de la pandemia, pues sí o sí tenían que transformarse, ¿sí? Por ley, porque usted no puede ya tomar transporte público y resulta que de repente, sí, ya podemos recurrir al teletrabajo. Eso también, y creo que algo que definitivamente ha catalizado y acelerado el metaverso es la pandemia. La pandemia, digamos que generó una necesidad de poder nosotros realizar actividades cotidianas desde la casa. Y de alguna manera, pues, es un poco triste, ¿no? En el fondo, y tú lo dijiste ahorita, es como, yo le digo eso, no tomarse el Kool-Aid, ¿no? O todo el mundo quiere que nos tomemos el Kool-Aid, ¿sí? Y que creamos ciegamente en las cosas y la generación, nuestra generación, es una generación que tuvo contacto con lo análogo. Y nosotros entendemos ciertas diferencias que hay entre lo análogo y lo digital y pudimos ver un cassette Maxwell con un lápiz dándole vueltas, ¿sí? Un VHS que se volvió mierda la cinta y se salió, ¿sí? Y rebobinarlo antes de entregarlo en Blockbuster. Nosotros pudimos experimentar eso, pero hay generaciones que van a nacer en el metaverso. Y la pregunta es, ¿qué concepto de realidad van a tener esas generaciones? ¿Sí? Están pensando completamente distinto a como nosotros pensamos las cosas. Nosotros alcanzamos a presionar el botón y el botón producía un clic y lo sentías con la punta de tus dedos. ¿Sí? Y ahora cuando tú presionas un botón estás tocando una superficie plana. Entonces, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la diferencia allí? ¿No? ¿Qué va a ocurrir con eso? Una locura. Sí, no, yo creo que acá hay muchas cosas que yo veía mucho hype alrededor de todo este tema, y es que también pues tiene como sus peligros, ¿no? Que al día de hoy pues se lidian mucho con estos problemas también de los niños que están naciendo en esta era digital, del tema de atención, el tema de del bullying en redes sociales, y eso es una realidad y es algo, por ejemplo, de lo que se alimenta Facebook. O sea, cuando Facebook mostró esto fue espeluznante porque hace una semana nos habían mostrado los Facebook Papers. Es básicamente una corporación que se alimenta del dolor, de la polarización y el sufrimiento de las personas, le genera Claro. dinero.
Y esto es algo, yo no sé, inconcebible, es de ciencia ficción. Es más, que siento que supera la ciencia ficción. Yo nunca vi un concepto tan complejo de alimentarse del sufrimiento y de la polarización de la sociedad a Sí. través de una plataforma donde la gente se comunica y muestra su imagen en redes sociales. Y me salió ahorita No. un chascarrillo mental porque cuando David dijo esto de que la pandemia aceleró las cosas, eh, y ahorita todo el mundo degenerado en reuniones virtuales, yo creo que muchos sin pantalones, o sea, muchos tendrán una pantaloneta o la pijama abajo, y digo, ¿qué estará pasando con la industria de los pantalones? ¿No? Yo creo que se fue al piso en la pandemia. Alguien tiene que hacer un estudio relacionado porque la ropa, la ropa se va a ir al carajo con el mundo cripto. O sea, ya entiendo por qué Nike comenzó a desarrollar sus zapatillas NFT. Porque yo ando en mi casa en chancletas y es fuerte, pero hay semanas en las que de lunes a viernes no salgo de la casa, no salgo del apartamento. O sea, es pesado. Y digo, ¿para qué tenis? O sea, necesito comprar como unos tenis para 10 años y ya uno entiende por qué esta gente comenzó, Ferrari y toda esta gente comenzó a sacar fue sus NFTs, porque tal vez a nadie le importe un carajo tu Ferrari porque nadie va a estar afuera para vértelo. Van a estar conectados en el metaverso y si no tienes ese Ferrari adentro, no vales nada. Y tu Claro. identidad ahora es una identidad virtual Uf, y tu identidad real pues no es más que lo que puedes ver en una cámara que es camisetas. Yo creo que esta es la única industria que va a persistir de la ropa. sí, sí, Si no es sí. que comenzamos a salir sin camiseta en los streams, pero no, es una locura. Yo creo que alrededor de este tema lo que está provocando en un montón de industrias y en las personas. La cantidad de cambios y de repercusiones y de efectos secundarios que vienen es una locura, es una locura. Y ahora eh, todo es digital. Y tú lo dices, o sea, ¿cómo contemplamos que hay propiedades que tú tienes en ese mundo digital y en el fondo todos son ceros y unos? Es decir, no existe, no, es intangible y aún así se le da valor. Y eso es una locura. Hay otro aspecto del metaverso. Hay una imagen que recuerdo haber visto en ilustración. De pronto la voy a buscar ahorita. eh, hay una ilustración donde hay alguien en una esquina que precisamente está en calzoncillos blancos, con un casco de realidad virtual, donde este tipo se le ve como si fuera un junkie. Es un junkie en una habitación verde completamente oscura, en calzoncillos, tirado en una esquina, pero metido en una virtualidad. Allí digamos que la gran crítica de esto, hay otra foto, voy a buscar la ilustración ahorita a ver si de pronto la puedes mostrar. Eh, Hay otra foto que surgió mucho de esa conferencia de Mark Zuckerberg sobre el metaverso, y es un montón, todas las personas que estaban en la audiencia con cascos de realidad virtual mientras Zuckerberg va caminando como por un pasillo, y, y ahí es un poco asustador, ¿no? Es un poco asustador que ver eso, o sea, y yo sé que a nosotros nos encanta la virtualidad, las personas que están en este momento en el podcast, estamos metidos en el mundo digital, estamos metidos en esto, nos gusta, pero también hay un apartado crítico, hay que tener una mirada crítica en base a eso, ¿no? Si el metaverso lo está construyendo Facebook, ¿qué tipo de metaverso están construyendo? Eh, es brutal la cantidad de capital que le están metiendo a eso, mientras que todavía hay gente que se está muriendo de hambre, ¿sí? Hay gente que no tiene dónde dormir, hay gente que no tiene qué comer, pero por allá en el primer mundo están mirando hacia un mundo virtual. Entonces, a mí me parece incluso un poquito doloroso, por eso es que me parece que como nosotros nacimos en lo análogo, todavía tenemos como esa mirada, porque claro, resulta fascinante, resulta emocionante el invento, y es muy estimulante también para nosotros poder vivir en esta época donde hay muchas cosas que todavía faltan por inventar. Pero me hiciste acordar ahorita que hablabas como del sufrimiento, una pequeña novela de ciencia ficción que se llama Los que huyen de Homelas. Los que huyen de Homelas. Y esto del metaverso me hizo acordar de esa novela, Los que huyen de Homelas. Si no la han leído, léanla. Es prácticamente 2 páginas. Es una novela súper corta de ciencia ficción, que son 2 o 3 páginas, y se la leen en 6 minutos y cuentan la historia de una utopía. Bueno, en este caso, pues, ¿cierto? Hay una distopia allí también, donde para que esta sociedad pueda ser fructífera, pueda ser avanzada y pueda prosperar,
tiene que sufrir un niño. Hay un niño que es el que potencia el desarrollo de Omelas. Y ese niño tiene que sufrir. Y ese niño está tirado en un sótano, caminando sobre sus propias heces, y la gente de Omelas lo sabe. ¿Sí? Y la gente de Omelas, el precio a pagar por el avance tecnológico de Omelas es que este niño sufra. Entonces se le dan dos opciones a los ciudadanos de Omelas, que se queden a vivir en Omelas, y si tú te quedas a vivir en Omelas es porque estás de acuerdo con que el niño sufra. Y, como se llama la novela, los que huyen de Omelas. Sabiendo que hay peligros y riesgos afuera, pero que no están de acuerdo con el sufrimiento del niño. Y yo siento que el metaverso que plantea Zuckerberg tiene un poquito de eso. Sí, es como estamos planteando una especie de utopía digital, una utopía virtual, donde todo es perfecto, donde tú puedes ser quien quieras ser, si quieres ser un robot, si quieres ser una dama, un caballero, puedes ser lo que quieras, puedes ser un extraterrestre, una flor que camina en 3D y demás, pero hay un montón de problemáticas que están en el fondo de eso. Y fue pucha, imagínense si la gente se está comiendo los fake news porque solamente leen los encabezados. ¿Cómo va a ser en un metaverso donde a futuro no vas a poder diferenciar entre qué es real y qué no es real? Bueno, eso que vota David me parece muy fuerte y me acuerda de justamente esta como utopía distópica que se plantea en Rapture, que es esta ciudad de BioShock, que básicamente el avance tecnológico y la abolición de los derechos humanos para poder desarrollar experimentación sobre lo que sea, ya que pues las niñas que están con los Big Daddies, pues finalmente son experimentos de esta sociedad. Y hay una frase a mí de, del dueño de Rapture, que se me escapa el nombre en este momento de este cabrón, y es que la visión de un hombre es la salvación de todos. Es la primera frase que uno tiene al entrar a Rapture cuando uno queda en el agua, entra como al faro, y es la primera frase que uno encuentra cuando va a entrar a esta ciudad submarina. Y eso es un poco el tema de la centralización y es un poco lo que da susto alrededor de todo de este tema. Y es que ya ahorita no solo es Facebook, está Microsoft en este momento también que acaba de entrar. Ellos lo plantean desde un punto de vista, como siempre, muy profesional del trabajo, ¿no? Entonces ellos dicen, nosotros vamos a crear ese el metaverso, pero laboral a través de Microsoft Teams y nuestras herramientas para que las personas tengan una experiencia mucho más amena, que digamos es como un flanco y una forma de atacar eso que a mí me parece muy importante porque el contacto es algo que perdemos muchísimo. O sea, yo creo que con David la última vez que nos vimos fue, no sé, tal vez hace 3 años, dos Sí, años. Y llevamos trabajando juntos ya un par de meses y llevamos años sin vernos. Y yo llevo años sin ver a personas que veo todos los días en videollamadas. Y es algo que comienza a generar aquí la virtualidad y es una necesidad de volver a compartir con los amigos. De hecho, el auge y la explosión de los podcasts es justamente sentir esa conversación, sentir una conversación cercana entre dos personas a través de un chat, interactuar para intentar suplir esa necesidad de compañía que nos está quitando esto porque no es natural. O sea, no es natural este tipo de comportamiento y llevamos entrando en una innaturalidad desde hace varias décadas, inclusive desde hace varios siglos, en comportamientos que no son propios, ¿no? Nosotros somos criaturas realmente nómadas, de cacería, que tienen mucho nivel de esparcimiento, como cualquier tipo de primate, ¿no? Muchas relaciones sociales que se basan en la interacción. Y eso, digamos, nos genera unas satisfacciones biológicas y esas sensaciones están intentando ser sustituidas por esta virtualidad y me acuerdo mucho justamente que hablas, David, del tema del Oculus y es que le están poniendo Oculus a las vacas sí. para que sientan que están en un espacio abierto y eso hace que la producción de leche y que en general la salud del animal mejore por creer que está en un espacio. Entonces yo dije, marica, Matrix que sale en 1999, no la hemos logrado todavía, pero ya está con vacas. O sea, tenemos vacas encerradas que son alimento con realidad virtual para que produzcan más, para que sientan que están bien y No, produzcan es muy más lo fuerte. que nosotros necesitamos. Ajá.
Y eso yo creo que lo que está acá pasando, y hay una percepción sobre que la Web3, que es justamente la tecnología blockchain en la que está Mm. todos estos proyectos, y los dos metaversos ahorita más importantes que hay son de Sandbox y de Decentraland, por lo menos en su planteamiento. Decentraland sí ya ha ejecutado y todo, es la descentralización. Y yo acá quiero abrir como el debate, ¿qué tan descentralizadas son realmente estas empresas? Axie Infinity, por ejemplo, nos habla de la XS y de la gobernanza, pero yo no sé cuántos de nosotros hemos tomado decisiones sobre la compañía, sobre Axie Infinity y lo que deben hacer al día de hoy, o sobre cualquiera de estos metaversos que también se están planteando en la web 3.0. Eso es muy cierto. ¿Hasta qué punto la descentralización es real? Eso casi es otro tema para un podcast más. Aquí están saliendo ya, tomen nota, tomen nota. El, el, es que allí hay una cosa muy, muy fuerte en eso y es los líderes, ¿no? Eh, estar sobre hombros de gigantes, ¿sí? Los visionarios. ¿Qué están viendo? ¿Qué intenciones tienen? ¿Hasta dónde pueden llegar? Y allí es donde uno tiene que mirar cómo busca digamos, o el trabajo en equipo, y esto va a ocurrir, ¿no? Van a haber líderes, van a haber pseudo líderes, que quién sabe qué intenciones tienen y quién sabe por qué camino nos van a llevar. Siempre hay una persona que es capaz de coger y cambiar las cosas. Ahorita que me preguntabas por Neil Stephenson, y quería comentar un poquito ahorita de John Carmack, pero siempre hay alguien, ahorita que tú comentabas lo de Axie también, siempre hay una persona que lo cambia todo. No sé si recuerdan en Terminator 2, esa persona es Bennett Dyson, el arquitecto que construye la mano de lo que después va a ser el Terminator. Lo mismo pasó con la bomba atómica. Los físicos, o sea, una cosa, tú de repente tienes un físico que separa un átomo y eso produce, no sé, va a decir una bobada, pero una chispa, y para esa persona es fascinante, pero tal vez esa persona no sabe que lo que acaba de descubrir dentro de 5 años va a ser una bomba atómica, ¿sí? Bennett Dyson, que en esta historia de ciencia ficción, que mira que regresamos a la ciencia ficción de nuevo, construye una mano que es capaz de moverse de manera, eh, digamos, independiente a través de una inteligencia artificial. Él no sabe que dentro de 50 años eso que él acaba de hacer por diversión va a dar con una guerra entre máquinas y seres humanos, ¿sí? ¿Qué carajos está pasando con una persona, por ejemplo, como Gijos, ¿no? Y como Cycle, que crean este ecosistema, como tú mencionas, de Axie Infinity, que se supone que es descentralizado? ¿A dónde vamos a parar cuando en Filipinas este juego es la razón de ser y el trabajo y el sustento de muchas personas? ¿Sí? Y tú lo acabas de decir, toda la población y todas las personas que estamos metidas jugando Axi, estamos tomando decisiones hacia dónde va el proyecto y qué es lo que finalmente va a dar como resultado este proyecto dentro de 5 o 10 años. No, a mí no me gustaría estar en los pantalones de ellos en este momento, porque imagínense cuando veíamos este documental de lo que es el Play to Earn, que hablábamos con David, que salían como esta pareja de adultos mayores que compraban sus medicinas a través de la compra de SLP, y yo llego un día y me levanto y lanzo una actualización y digo que todas las personas debajo de las 800 copas no vayan a estar. Y acá hacíamos el chascarrillo que pronto el señor ya lleva jugando suficiente tiempo y de hecho tal vez es un top 1000 del mundo, eh, que puede ser posible, pero más allá del tema es cuánta gente había dejado su empleo, había dejado de hacer otras cosas, entró a Axie Infinity, lo estaba encontrando como un sustento para comer, y de repente pues todas estas ilusiones pues son destruidas por una decisión de una corporación, que es la que está detrás y ha desarrollado Axie Infinity. Y es que, como les digo, acá el malvado no solamente es Zuckerberg, y hay un episodio excelente de Black Mirror, que secuestran al pasante, de una empresa que es como Facebook, y el tipo que hagan de cuentas Mark Zuckerberg, el man está en un retiro espiritual en el Gran Cañón meditando, y, y el secuestrador solamente quiere hablar con el dueño de la empresa. Y entonces es como comienza a escalar como a todos los directivos de la empresa y todo el mundo como, o sea, la primera palabra que dicen cuando les cuentan es fuck. O sea, fuck. Y cuando llegan al man, el man está meditando y la vieja golpeándole ahí en la ventana en el Gran Cañón en una vaina espectacular, y el man
fuck, o sea, que no puedo descansar en paz. Y el man luego dice como, yo creé, la historia es muy triste, o sea, la historia es muy triste porque la razón por la que él quiere hablar con él es por un accidente que sucedió donde él fue el culpable por mirar la aplicación, por estar mirando la aplicación en el celular. Y entonces el man llega y le dice, marica, o sea, yo monté esta empresa, pero yo ya no tengo ni idea de lo que acá está pasando. Acá hay un montón de directivos, de inversores, yo ya no tengo control sobre nada, yo no sé qué mierda se está pasando acá, no sé para dónde va esto, yo solo creé una vaina para que la gente se escribiera y metiera su información personal. Yo nunca pensé que esto fuera a terminar así. Y yo creo que muchas veces le pasa a grandes corporaciones y es un poco lo que le está pasando yo creo que a Axie Infinity y es que pues siento que son muy agresivos, o sea, y está bueno que sean así porque eso yo creo que los permite dormir tranquilos en la noche después de tomar cada decisión que hacen porque afecta a millones de personas, ¿no? En este momento 2 millones de jugadores, dos Uf, millones de jugadores activos, ya va a ir por más. Y eso está afectando vidas, las está cambiando ujú, positiva o las está destruyendo porque hay gente que vendió su casa y todo para meterse en esto. Y obviamente no justifica, no es culpa completamente de la compañía, pero uno muchas veces no entiende lo que crea. Y yo creo que eso le pasa a muchos de estos grandes pensadores de la humanidad. Buscaron una cosa, crearon algo. Yo creo que el proyecto Manhattan es una de las cosas más fuertes en ese aspecto porque hay muchos testimonios de que unos sí sabían, que otros no sabían y el exacto. arrepentimiento de toda su vida, de que a través de un avance científico pues eso se haya convertido en una herramienta de destrucción y sufrimiento para las personas. Yo no sé qué tan consciente, o sea, Facebook es consciente de los problemas que está generando eso y yo me pregunto, si ustedes fueran Mark Zuckerberg, David, si tú fueras Mark Zuckerberg, ¿qué harías? ¿Qué puedes hacer? Bajar Uf, Facebook no se puede, destruiría miles de empleos de personas, exacto. o sea, ¿cuál es el daño Sí, colateral de eso? sí, yo creo que es imposible crear una buena herramienta que no tenga un doble filo. Es igual que el Internet. O sea, tú tienes una persona que por allá, preparándose para la Guerra Fría, miró si dos búnkers se podían comunicar y mandó una señal de un búnker a otro que estaba a miles de kilómetros de distancia y llegó la señal al otro lado por una terminal y se emocionaron todos y 20 años después estamos acá jugando videojuegos y haciendo un podcast, por decirlo así. Porque estos dos tipos estaban por allí experimentando con comunicaciones por si se armaba la Tercera Guerra Mundial. El Internet ha sido fenomenal para muchas cosas, pero también muy destructivo para otras. Y lo que mencionaban en el chat, lo veía y es, no, pucha, si yo fuera Mark Zuckerberg no sé qué haría. Y yo creo que nunca llegaría a estar dentro de los zapatos de Mark Zuckerberg porque es difícil dar un paso y tratar de contemplar todas las posibilidades que hay. Hay que simplemente ignorar gran parte de las cosas. ¿Sí? Si tú quieres ser un entrepreneur como Mark Zuckerberg, tienes que de alguna manera ignorar un montón de cosas y que el tren siga marchando. Eh, Siento que es un poco eso. Siento que yo no llegaría hasta ese estado, porque yo soy muy como autocrítico de todos estos procesos, a pesar de que pues vivo en ellos y estamos en ellos. Decían en el chat y estaba viendo precisamente que hablaban como de la falta de contacto en Asia, ¿no? De la reducción de contacto. Piensen en esto, piensen un poco en esto. La comunidad psicológica sacó un libro que se llama el DSM-5, donde está la lista de todos los trastornos mentales, ¿sí? Y entonces, dentro de este libro, por ejemplo, está el trastorno obsesivo compulsivo. Y fíjense en esto, y por eso también hay que cuestionarlo todo. Antes de la pandemia, si tú te lavabas las manos cada vez que llegabas de afuera y cargabas con antibacterial y te la pasabas echándote antibacterial cada vez que entrabas en contacto con algo, para la psicología tú estabas enfermo, tú tenías un TOC, ¿sí? Cuando ocurre la pandemia, el DSM-5 se tiene que actualizar porque ahora todos entramos en TOC, es decir, para el DSM-5 antiguo todos estamos trastornados, ¿sí? Pero como ya es común, como ya como sociedad lo aceptamos y tuvimos que adaptarnos, entonces se tuvo que reescribir. Eso creo que es algo que también viene a futuro. Y tú me preguntas, ¿qué hago como Mark Zuckerberg? Fue pucho, o sea, se van a cambiar las reglas del metaverso. Y yo recuerdo que
Cuando yo era pequeño, mi mamá me decía, no juegue más Nintendo que se le van a poner los ojos cuadrados. Pues, pucha, el tiquete de entrar al metaverso es tener dos pantallas a 1 centímetro de tu retina todo el día. ¿Sí? Entonces, miren, o sea, las cosas cambian y todo esto tiene unos impactos que el cripto, lo vemos todo el tiempo en cripto, ¿sí? A través de las estafas que se dan, hay gente que está todo el tiempo buscando robar, ¿sí? La gente está reconsiderando el dinero, ¿sí? Los bancos están asustados porque, pucha, un staking de AXS da más intereses que la fiducuenta de Bancolombia. Entonces, hay unas normalidades en este momento que nosotros tenemos que se van a ir transformando al punto donde yo le decía a las personas que estaban en el Clubhouse conmigo el jueves, eh, el Bitcoin arrancó con una historia oscura de Deep Web, de compra de armas ilegítimas en Silk Road, de trata de blancas, un montón de cosas y el Bitcoin poco a poco se ha ido quitando digamos, esa capa de encima, eh, pero fíjense que todo se transforma y depende de cómo usa la herramienta. ¿Sí? Hay gente que usa Facebook y yo creo que eso también es, con respecto a lo que decías de Mark Zuckerberg y Facebook, hay gente que usa Facebook para, digamos, también depende de la gente que tú sigues. ¿Sí? Hay gente que usa Facebook para ver frases motivacionales, hay gente que usa Facebook para mostrar todas las bebidas que se está tomando en Starbucks. Hay gente que usa Facebook para entrar en contacto con la familia. Entonces, la culpa a veces no es de la herramienta, sino de cómo la usas. ¿Sí? Tú puedes usar el Internet para ver porno, pero también puedes usar el Internet para hacer un curso, para aprender algo nuevo. Entonces, la herramienta está allí, pero la forma como se usa ya depende de cada persona. Y con lo que ha pasado a nivel global con la pandemia y esto, o sea, me parece que los usos que ha recibido el Internet también se van transformando todos los días. Sí, 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 es que es un tema de sí, de cómo también las personas terminan usando las herramientas, ¿no? Yo creo que la malversación de cualquier cosa cuando uno la crea es una posibilidad, más bien es una verdad absoluta que siempre se puede utilizar de maneras negativas cualquier tipo de cosa que uno crea. Hasta el mismo arte tiene funciones negativas como la propaganda de guerra y manejar las ideologías y el fanatismo cuando se están buscando enemistades, ¿no? Que justamente la publicidad se utilizó para eso mucho con la Alemania nazi, ¿no? O sea, fue toda una campaña publicitaria. Por ejemplo, tú, David, que eres acá el duro de growth y de la parte de marketing es espeluznante. Yo creo que el poder que tiene hoy en día un community manager de cualquiera de estas grandes corporaciones y de estas redes para poder afectar el pensamiento de la sociedad y el metaverso a la larga, yo creo que se está convirtiendo es como en un conjunto de todas estas tecnologías, o sea, es una mezcla de todas estas tecnologías eh, que está comenzando ya a juntarse y a empalmarse para intentar transgreder aún más hacia la virtualidad y alejarnos de la realidad y que nuestra identidad allá sea más importante, porque siento que la pandemia ya lo provocó. O sea, siento que para muchas Sí, personas en la pandemia en estos momentos es más importante su imagen en el mundo virtual. O sea, es más prestigioso tu skin en League of Legends, es más prestigioso claro, tu billetera de OpenSea, cuántos tokens diferentes tienes en la billetera MetaMask, cuántos juegos tienes en tu biblioteca de Steam, que la biblioteca tan bonita de juegos clásicos que está acá, eso no importa, ese tipo tiene 500 juegos en su biblioteca de Steam. O sea, es muy raro, es muy raro sí, esto y a mí lo que más me parece raro es cómo uno se acostumbra, a pesar de haber pasado por tantos cambios generacionales. O sea, yo recuerdo, y lo recuerdo todavía de manera muy vívida, estar yendo a Betatonio, que era una de mis experiencias uy. más felices con mi papá antes de que me abandonara. Y recuerdo mucho cuando fuimos, creo que fue por Jurassic Park, Ok. y la llevamos a casa. Papá había comprado el VHS, o sea, esa sensación de meter el cassette ahí y ver eso fue una experiencia única.
Y al día de hoy, pues yo tengo 5 suscripciones en Amazon Prime, en Netflix y ya, y veo lo que quiero cuando quiero y me pongo bravo con Señal Colombia porque querían transmitir las películas de Estudio Ghibli. Dije que cómo se atreven a obligarme a decirme que la película se emite a las 7 de la noche. Yo veo mi película cuando Exacto. quiera, donde quiera y como yo quiera. Y eso yo creo que también es un tema de la virtualidad y es que permite entregar las necesidades de una manera muy rápida, ¿no? O sea, como quieres sexo, toma porno en 2 segundos mientras entras en Xvideos y te doy un Exacto. catálogo con todo lo que tú quieres. ¿Quieres conseguir trabajo? Listo, entra a esta plataforma, ponme acá tu perfil y yo te doy 1000 ofertas a la semana para que puedas Claro. encontrar. Necesitas buscar una película, no necesitas pagar Netflix, toma, que hay una página ilegal y acá te entrego todo el catálogo Total. mejor ponderado, clasifica lo que quieras. Y es una capacidad que yo creo que tiene Claro. hasta cualquier persona que tenga un computador e internet, casi de suplir cualquiera de sus necesidades, a excepción de comer, marica. Que yo creo que por eso en Matrix lo único que tenían era conectados a esos tubos botándole suero para que no se muriera, porque usted no necesita nada más. Y es, y es horrible pensar que al día de hoy internet te puede suplir todas tus necesidades excepto comer. Inclusive, pides la comida Sí, por internet, ¿no? sí, Porque la comida. la Claro. pides y comes mientras estás viendo una película en Netflix. Entonces, yo creo que el metaverso viene con sus vainas positivas y sus vainas negativas. Y yo creo que hoy no sé por qué, porque esto no estaba ni planeado ni nada. Curiosamente comenzamos a hablar y comenzamos a identificar unos aspectos nocivos, Total. aterrorizantes de lo que puede llegar a ser, lo que puede llegar a ser este Total. metaverso y completamente coherente con esas novelas de ciencia ficción. Total, total. Es que el título del podcast es fenomenal. El metaverso es tan grande que no lo vamos a cubrir en un solo podcast. Y el metaverso sin meter verso es, claro, no nos dejemos meter el verso de que esto es una utopía. A mí me encanta que en el video sale el Zuck, el Mark Así, Zuckerberg, todo sonriente. con los amigos Sí. flotando. Voy a entrar a la junta directiva en virtualidad. El amigo es un robot y flota y se asoma por la ventana y ve un horizonte fenomenal, como lo era el holodeck de Star Trek. Y es fenomenal, fabuloso. Claro, o sea, el metaverso va a existir con muchas cosas que van a ser fenomenales, interesantes y que nos van a volar la cabeza, pero el metaverso también, sin dejarnos meter el verso, es la posibilidad de que existan muchas otras cosas un tris más oscuras, ¿no? Si al día de hoy ya hay japoneses que se están casando con waifus, con personajes en la Con palomas. virtualidad, ¿sí? ¿Cómo? Con palomas, ¿no has visto este juego de Eso, la paloma exacto, virtual? Del juego de citas de paloma. Y uno sí, se casó con la Nintendo Hattori. DS. Con una Nintendo DS Lite vieja, marica. Uf. Exacto, exacto. Ahora imagínate el metaverso, va a pasar un poco lo que ocurre, por ejemplo, con Blade Runner, donde tú vas a poder elegir la chica de tus sueños, el color de los ojos. O sea, si ya de por sí en estos videojuegos MMORPG te gastas 1 hora y media definiendo tu personaje, ahora imagínate la cantidad de cosas que van a existir allí donde tú vas a poder crear la pareja de tus sueños en esta virtualidad, ¿sí? ¿Qué carajos va a pasar con las relaciones interpersonales? ¿Sí? En Japón, que es una cultura que a mí me parece, por supuesto, fascinante, y todas las culturas del mundo tienen sus lados oscuros. Japón tiene una cultura, digamos que fenomenal desde el punto de vista como de la creatividad que tienen, eh, de lo resilientes que son ante las cosas, del trabajo en equipo, como sacan las cosas, la cultura tan fenomenal que tienen, pero tú te pones a ver por el otro lado y Japón tiene un montón de problemas sociales a nivel sexual que son impresionantes, son increíbles, ¿sí? Y que tú ves una Japón que es tan tecnológica que la gente paga en ciertos hoteles cápsula o hoteles que están por allá en Shibuya o quién sabe en dónde para que les masajeen los lóbulos de las orejas, ¿sí? Porque hay tan poco contacto personal que ellos necesitan hacer eso y se han creado los espacios para hacer eso. Ahora imagínate un metaverso que es tan real que tú vas a poder vivir en esta virtualidad con la chica de tus sueños o con el chico de tus sueños, crearlo a la perfección. ¿Qué carajos va a pasar con las relaciones reales cuando ya estamos empezando a vivir una crisis de reproducción? Ya creo que todo el planeta sabe Ya. que la gente ya no quiere tener hijos, mandaron los hijos al carajo, están teniendo perros y gatos, los tratan como personas y ya la gente no se quiere reproducir.
Como decían por ahí, un tweet que me encantó, las mascotas son los nuevos hijos y las plantas son las nuevas mascotas. Exacto, exacto, El, el- el- exacto. el tema de los comportamientos poblacionales con respecto al tema de la tecnología es fuerte ante todo por justamente la expansión de Internet en todo el planeta. En países desarrollados eso es una tendencia que viene desde hace un par de décadas y ahorita llegó también a los países que están en subdesarrollo y ahorita ya el desarrollo y el subdesarrollo también es algo completamente difuso porque ahorita hay países en vía de subdesarrollo, ¿no? Entonces, es lo que está pasando un poco con Estados Unidos y todas sus problemáticas, polarización y demás. Y estas guerras se están peleando a través de la tecnología. Pues miren lo que pasó con Cambridge Analytica y cómo pues prácticamente manipularon a todo un país, al país, uno de los países más importantes del mundo para poner un presidente. Y ese tipo de cosas es lo que uno dice, que qué va a pasar en el metaverso cuando yo esté tan desconectado de la realidad que, que comience a no importarme lo que pasa en la realidad. Y es lo que decía, que se está comenzando, o sea, el metaverso está llegando de manera silenciosa, tal cual como llegó el iPhone, tal cual como llegaron las aplicaciones, tal cual como llegó Internet, ya está. Estamos en él desde hace un rato viviendo cosas y hay vainas que le comienzan a uno a dar señales de alerta y yo creo que el Play to Earn es una de esas señales que como tendencia es completamente revolucionaria y sí se entiende la capacidad de generar valor, pero pues también se abre el debate de, bueno, ¿y quién va a labrar la tierra? Exactamente. Sí, o sea, cuando todos estemos conectados en el metaverso, ¿esto cómo va a funcionar? ¿Esto cómo va a andar? Y uno ya comienza a entender todos estos avances tecnológicos que tienen, por ejemplo, todos estos robots ¿cómo se llama esta empresa? Estos robots que ya andan en dos patas y que se las pasan Boston dándose Dynamics. palazos. Ajá, Boston Dynamics. Entonces uno dice, ya entiendo, ya tiene sentido todo esto porque vienen desarrollándose tecnologías desde hace décadas con unos objetivos muy específicos y están comenzando a converger. Yo siento que el desarrollo de Internet, tal cual como tardó 40 años de desarrollo de tecnología para tener una convergencia a nivel de microprocesadores, a nivel de entendimiento de redes y construcción de protocolos, el metaverso es una convergencia de la revolución que generó el Internet de la información, el Internet de valor que se generó en la web 3.0 desde 2011 y desde 2009, que fue el planteamiento que nace por una crisis económica, ¿no? Muchos creen que Ajá. Bitcoin nace a partir de la crisis económica de 2008 como un acto revolucionario para descentralizar y causar un golpe fuerte en el status quo económico a nivel mundial, generando valor y redistribuyendo la riqueza. Es cierto, y yo creo que muchas de las personas que estamos acá nos hemos visto beneficiados económicamente de lo que fue esta tecnología blockchain al día de hoy, pero también ya comenzó a malversarse y los mismos poderes comenzaron a entrar acá y a manipular los mercados. Y es lo que asusta de todos estos metaversos, porque no solamente es el de Microsoft, el de Facebook, sino es quién controla realmente el metaverso. ¿Existe Ajá. una gobernanza por tener? Entonces, básicamente, si yo tengo el peso colombiano, yo creo que ya casi no tengo pesos colombianos, pero por ahí debe haber alguna moneda en alguna alcancía que debo tener guardada. Yo tengo gobernanza sobre mi país por tener un token. ¿Cuándo les ha importado realmente mis decisiones? Ah, ya, a través de un sistema de votaciones. ¿Quiénes ganan esos Exacto. sistemas de votaciones? Se manejan a través de sistemas democráticos que son campañas de marketing, que son más fáciles de hacer y menos costosas en un mundo virtual que en un mundo real donde acá tiene que ir el futuro presidente al Putumayo a untarse de barro para poder hacer una campaña y llevarse unos 2000 votos allá de una gente pobre. Ahora pues es más fácil si están conectados al metaverso y desde mi mansión estoy entrando a estos espacios y a la larga los ejercicios de gobernanza que se están planteando son ejercicios democráticos que han demostrado que no funcionan, que es lo que está planteando la Web 3. Y entonces, si usted tiene más tokens, si usted tiene más plata, ahora pesa más. ¿Sabe qué? Ni siquiera nos vamos a gastar en marketing. Si usted tiene más plata, pesa más Ujú. su voto y ya, y punto. ¿Por qué? Exacto. Porque usted cree más en nosotros. Entonces, esto Exacto. es espeluznante, o sea, entonces como usted cree más en mi partido político, entonces usted tiene, Exacto. o sea, esto que está pasando en estos momentos, yo creo que mucha gente, que creo que es la primera conversación alarmista que he escuchado sobre este tema, Ah, bueno. interesante que haya salido acá de parte de Bien. nosotros, y, Bien. y es que eso es lo que está pasando con todos estos temas
de la supuesta gobernanza que hay en la Web3 que todavía está lejos. Sí. Y nosotros estamos sentados, por ejemplo, con las personas de New Festival Town pensando cómo entregarle esto realmente a las personas. Y lo que decidimos es que en un punto los revenues y las ganancias del equipo de desarrollo no deben existir y el equipo de desarrollo se debe entregar entregándole la responsabilidad a una inteligencia artificial que se encargue de hacer los sistemas de votaciones y participación de la comunidad. Pero esos sistemas terminan siendo democráticos y la democracia ha demostrado ser terrible porque a la Ajá. larga pues se termina, no voy a decir que es mejor el socialismo, ¿no? Y el autoritarismo, porque eso demostró ser aún peor. O sea, la democracia vino y Claro, claro. nos solucionó unos Y creó otro problemas montón. y creó otro montón. Como dicen por ahí, ¿no? El capitalismo con su democracia porta la semilla de la destrucción, ¿no? Eh, y es fuerte ver cómo todas estas empresas se están involucrando en estos ecosistemas, cómo hay mucho hype y mucho FOMO alrededor de todos estos proyectos, pero muy pocas personas se detienen a pensar cuál va a ser el impacto de esto en la sociedad y ante todo, pues viendo corporaciones tan malignas detrás de esto, ¿no? Porque si ustedes recuerdan en Ready Player One, era como este man indie loco el que terminó creando toda esta vaina y que todavía existe como en hologramas y es como si como un tipo contándote vestigios de algo que construyó y para qué lo construyó, pero a la larga Ready Player One no es más que una maldita valla publicitaria gigantesca de todo lo que ha creado la cultura pop, que muchos decían que hay que estar más aterrorizados es de lo que está causando el pop, o sea que deberíamos tener miedo del pop y de los videos de gatitos en internet. Recuerdo escuchar ese mensaje, Sí, ¿no? Porque te llevan la atención, o sea, se lleva la atención que uno necesita para pensar simplemente a la diversión. Y si la experiencia sí, se convierte en full diversión y se convierte tan embriagante que te comienza cada vez a alejar más, y justamente como puedes conseguirlo todo lo que decía David, nosotros también trabajamos en una industria para adultos donde creamos videojuegos para adultos y pues es raro, porque pues uno crea experiencias para satisfacer una necesidad que es básica, ¿no? La necesidad sexual está en la base de la pirámide de Maslow. Y sí, es claro. una cosa que la podemos satisfacer a través de la virtualidad. Lo único que no hemos logrado es la comida y es lo único que no podemos lograr porque no es algo digitalizable y que pueda satisfacer las necesidades, pero por todo lo demás está ya suplido y da miedo. Da mucho miedo. Tú lo has dicho, este ángulo que estamos revisando del metaverso es un ángulo que no nos van a mostrar las empresas que lo están construyendo, porque es el ángulo real, ¿sí? Y no me sorprende que Facebook lo haga de esa manera, ¿no? Cuando tú estás viendo el perfil de otra persona en Facebook, estás viendo un highlight reel, estás viendo lo mejor, estás viendo el portafolio de alguien, ¿sí? Donde la grama es más verde del otro lado de la cerca, donde todos son felices teniendo tostadas de aguacate todas las mañanas. Pero tú realmente no conoces a una persona a través de su perfil de Facebook. Tú solamente estás viendo lo que esa persona seleccionó como sus destacados, como lo más destacado, el mejor ángulo de la foto. Después de haber disparado 300 veces el obturador, eligió una foto y esa fue la que decidió montar. Entonces, eso es lo que ellos no quieren que nosotros veamos, ¿no? Entonces, tú lo has dicho, bajo esta estructura de que hay un rollo con el capitalismo que me parece espeluznante, que es como el tardocapitalismo, ¿sí? Que es donde ya la segmentación se está dando, digamos, plena, ¿sí? Que es donde, y esto es una frase que sale en Final Fantasy Tactics, donde hay un NPC que le dice a otro, si el castigo por un crimen es una multa, esa ley solamente existe para la clase baja, ¿sí? Por eso es que simplemente, digamos, hay un montón de cosas alrededor del 1% y del tardocapitalismo, donde todos estamos allí trabajando y trabajando y trabajando, donde la gente se queja de la polución, pero también está comprando en tiendas de centro comercial cosas hechas en China, donde están explotando la labor barata. Entonces, ¿cómo carajos vas a ir a Facebook a decir, no, es que están dañando al mundo, pero te pusiste un par de Nikes creados en una bodega en Singapur? Entonces esas son cosas como que, sí, o sea, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nos venden la realidad falsa de que todo está bien. Y aquí viene el metaverso y Zuckerberg volando por los aires. Tú lo dijiste antes con el nazismo. Y lo primero que uno ve en documental
es El triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl. Es el documental que básicamente le vendió a la gente que el nazismo era lo mejor. Y en términos de planos y cuando tú lo analizas y todo, es increíble porque esta chica pudo desarrollar a nivel de un lenguaje audiovisual un montón de elementos de propaganda que incluso al día de hoy todavía se muestran. Y si lo pueden ver, véanlos, es increíble, ya como ya sabemos que es el nazismo, ya sabemos lo terrible que fueron todos los mecanismos, pero tú ves el triunfo de la voluntad y es impresionante, el documental arranca con un avión que sale entre las nubes, y el sol está en el horizonte y en este avión viene Hitler y se baja y abraza a la señora que tiene el niño. Cosas que tú ves en campañas políticas al día de hoy, la cámara en plano contrapicado como para exaltar al sujeto, mientras Hitler abraza a la señora de la obrera y carga al bebé. Todos esos elementos de propaganda, fue puyo, ¿sabes que por hacer un documental Leni Riefenstahl estuvo en los juicios de Nuremberg? No mató a nadie, pero hizo el documental, ¿sí? Ah, Y por eso estuvo en el juicio. Y lo que tú dijiste anteriormente sobre el marketing está ahí. Es decir, ¿qué nos venden y qué es en realidad aquello donde nosotros estamos metidos? Eh, sí, hay ciertas cosas que hay que entrar a criticar del metaverso y por supuesto va a ser una gran herramienta, seguramente va a tener cosas muy positivas. La realidad virtual está ahorita trabajando muchas fobias, personas que tienen miedo a subirse a aviones, miedo a las arañas, se está trabajando desde una manera terapéutica, uniendo a personas que por la pandemia no se pudieron unir. Hay ciertos proyectos de Google muy hermosos donde la gente está hablando, digamos que a través como una videoconferencia, pero que es muy real también. Eh, y eso está bien. Y no estamos criticando como tal el metaverso, sino como poniéndonos un poco en contexto para entender los posibles efectos secundarios que tiene esta tecnología. sí, es que eso sí es lo importante, que es un poco se siente la propaganda alrededor, por ejemplo, de todo lo que fue Meta, el lanzamiento de Meta, o sea, nos vendieron un mundo ideal, eh, desdibujando completamente la realidad y desdibujando quién es Facebook. Y aún así nos lo comimos, o sea, porque vi a muchísimas personas publicando en redes sociales como esto es la locura, esto va a cambiar y yo, Dios mío, es Facebook el que está detrás de esto, es Microsoft ahora el que está detrás de esto. ¿Cómo se está manejando la centralización dentro de la web 3.0? ¿Es realmente descentralizada la red? Nosotros estamos hablando de, por ejemplo, Ronin es una red descentralizada de videojuegos. Ronin es de Sky Mavis. ¿Quién puede entrar a Ronin a hacer cosas y a lanzar ahorita su juego dentro de Ronin? ¿Quién puede entrar a la red de Ethereum a lanzar cosas dentro de la red de Ethereum? Cuando, mira, sí puedes hacer, te comienzan a habilitar las cosas, pero tienes un montón de barreras tecnológicas para poder hacerlo, que suelen ser unas barreras educativas grandísimas. Entonces se comienza a generar unos abismos de conocimiento y de información que están poniendo a las personas pues en unas posiciones muy diferentes, ¿no? Y es yo creo que una perpetuidad de la inequidad donde están apareciendo es como nuevos ricos porque se generó más valor, pero eso no indica que estén desapareciendo los pobres. Exacto, Y es un exacto. poco yo creo que el tema alrededor de todo este metaverso con lo que hay que tener mucho cuidado, hay que tener como mucho cuidado alrededor de esto. Em, bueno, yo creo que nos extendimos muchísimo, Ah, David. Hay que abierto ya el canal a preguntas. sí, 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 No, podcast con DLC. sí, 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 sí. Que queda abierto ahí el canal a preguntas. Por ahí vi una pregunta de Diego que nos decía Dale. que si nosotros como Crisalis pensamos como en las consecuencias del proyecto, al día de hoy no. Y al día de hoy me siento ligeramente abrumado por esto. He de confesárselos. Porque cuando nosotros comenzamos fue Alisto Infinity, interesante, las personas ganan por jugar. Esto es una tendencia que ya existe. Y yo le estaba contando a David que estoy viendo, repasando otra vez lo que es la leyenda del videojuego, que es un documental muy antiguo, Discovery Channel, muy interesante. Y estaba viendo pues el capítulo donde hablan de los MMOs, ¿no? Y a la larga la historia del Play to Earn es una historia de explotación. Es una historia de la explotación de jóvenes jugando World of Warcraft, o sea, del amor de los jóvenes por el videojuego y es que la industria del videojuego es una industria de pasión donde somos explotados todos y somos autoexplotados todos en algunas ocasiones, desde el jugador hasta el desarrollador. Hasta los mismos creadores y directores se autoexplotan a sí mismos para poder llegar a cumplir Exacto. con esas expectativas creativas. Em,
Y el videojuego es eso. Entonces, como les digo, cada vez que uno acá toma medidas, por ejemplo, para definir si un jugador puede estar o no, uno está tomando decisiones que afectan económicamente la vida de una persona. En este momento somos una comunidad de 3.000 personas en Discord, donde hay 300 Scholar, donde hay más de 100 personas jugando Mirfor y creciendo constantemente. Y eso hablábamos el día de ayer en el stream, que algunas personas me decían, si ustedes se estresan por jugar Mirfor 12 horas, ustedes no saben qué es estar en un call center. Una persona de ustedes decía, ustedes no saben qué es levantarse a las 4 de la mañana a levantar placas metálicas. Y comenzaron a Ujú. ocurrir un montón de historias en el chat de cómo el Play to Earn les cambió su vida y ahora disfrutan este proceso y pues ahí se comienza a cruzar con otras teorías que es como la de Marx, que es la del trabajo, ¿no? Que es la realización del trabajo y cómo el trabajo realmente es fundamental para desarrollarse como una persona dentro de nuestras sociedades, pero ¿dónde están los límites de eso? ¿En qué momento, por ejemplo, el Play to Earn deja de ser un juego y se convierte en un trabajo? Si alguien tiene la respuesta, dígamela porque nosotros no la hemos podido encontrar. Y como les decía, viendo cosas como que en World of Warcraft personas han asesinado y en otros MMO han asesinado a personas en la vida real por Ujú. conflictos dentro del juego, ¿qué va a suceder con los MMOs que se están lanzando? ¿Qué va a suceder en Mirfor? Porque fuera del chiste que yo creo que hay que sacarlo completamente de la comunidad, de venga, deme su dirección y yo no sé qué, porque ahorita es más peligroso que nunca, porque estamos hablando de dinero, estamos hablando Exacto. de dinero. Y es espeluznante. Hemos tenido casos de estafa cercanos de una persona que es youtuber. Lo hicieron ir como a un estudio, se hicieron pasar por un estudio de grabación, le mandaron un archivo a su correo, lo hicieron grabar videos. El archivo era malversado, le robaron sus cuentas de Ads Infinity, le Uf, robaron lo que tenía en MetaMask. Y pues imagínate, si te hicieron ir a su estudio, ¿qué les impide ponerte una pistola en tu cabeza para que le entregues tus assets virtuales? exactamente. La transparencia dentro de la red acá es complicado. Yo constantemente pues expongo mis direcciones y ahí la gente puede encontrar cuántos assets tengo, a diferencia de que pues no es fácil que vayan a ver cuántos fondos yo tengo guardado en mi cuenta bancaria. Y acá hay Ajá. temas de transparencia que son bonitos, pues porque así es como deberían funcionar las comunidades, pero son peligrosos en la medida en que el Play to Earn está generando muchas cosas que no vamos a saber sus consecuencias sino hasta años después. Y como Exacto. está generando cosas muy positivas, estamos nosotros como Guild intentando identificar qué estamos haciendo. Porque nosotros también estamos asustados. Y recuerden que esto es un ecosistema lleno de juegos Ponzi, lleno de manipulación donde hay corporaciones y fondos financieros gigantescos manipulando los mercados de muchos de estos juegos, donde hay influencers manipulando sus decisiones de compra, que es lo que decía David, ¿no? O sea, el influencer no se lava las manos, ¿no? Porque él simplemente hizo una propaganda, pero esa propaganda puede generar millones de ganancias para unos y millones de pérdidas para otras personas. Y siempre los que son afectados son las personas que menos están preparadas, que menos tienen conocimientos y son las que son estafadas y pierden su dinero entrando en estas estructuras piramidales, que es la gran mayoría de lo que está sucediendo ahorita en el Play to Earn. Entonces, está pasando como un poco lo que decía David del Bitcoin. Es una historia que está arrancando oscura y sentimos que están apareciendo cosas más oscuras alrededor de muchas compañías y alrededor de muchos influencers que toca ver las consecuencias tiempo después de cómo va a suceder esto. Así es, así es. Y la forma, y regresamos otra vez a lo que hablábamos antes, ¿no? La herramienta. Ahí, digamos, el Bitcoin utilizado, y en este momento hay muchas personas que dependen del Bitcoin y que están usando el Bitcoin para vivir su día a día. Y eso es algo que permite que tú puedas ver como todo el espectro de cosas que generó la tecnología y qué problemas está solucionando y qué es lo que realmente sirve y qué es lo que no sirve. Entonces, definitivamente sí es algo que iremos viendo cómo se desarrolla. Sí, eso es, eso es. ¿Creen que como influencer toca tener responsabilidad afectiva, para decirlo de alguna manera? Miren, nosotros como Gil, y yo creo que ahorita David les complementa la respuesta, ya que eres la persona encargada acá de los procesos de marketing, lo que uno más le asusta en esta vaina es terminarse ligando a una marca o algo que termine siendo una estafa. Y si ustedes ven la cantidad de contenido que subimos a YouTube, nunca ha sido, digamos, para hacer recomendaciones de inversión, sino en su gran mayoría es hablando sobre el videojuego.
O sea, hablando sobre la generación de valor que pueden tener algunos de estos proyectos o echándole, echándole mierda, como decimos acá, a proyectos que de Sí. inmediato parece que son una estafa y que no funcionan. Gracias a eso hemos advertido acá a muchas personas de la comunidad. Hemos hecho investigaciones muy juiciosas como lo que hicimos con CryptoBlade. Yo creo que es de lo que más estamos orgullosos como Guild. Y es que nosotros en vez de sacar un video de CryptoBlade y de cómo sacar las rentabilidades con CryptoBlade, Ujú. entramos e intentamos entender por qué una experiencia de software de gamificación simple, terrible, con una UI asquerosa, que puede hacer, no sé, cualquier persona con su primer semestre Ujú. técnico en desarrollo de páginas web, estaba generando millones de dólares. Y uno dice, ¿de dónde está? ¿De dónde viene el dinero? ¿Cómo funciona? Ah, claro, pues a la larga era una pirámide. Y la gente dice, no, es que no es una estafa porque ellos siguen apareciendo y siguen actualizando el juego, solo que ya no es rentable. La estafa ya sucedió y fue imperceptible. Hicieron subir un Exacto. token, retiraron la liquidez cuando el token estaba arriba. ¿Y quiénes perdieron? Hubo unos que ganamos. Yo fui una de esas personas que gané entre ese proyecto y al día de hoy digo, ¿de dónde salió el dinero? O sea, ¿de dónde yo me gané $400? El dinero no crece en los árboles. CryptoBlade no es un proyecto que genera valor. Ah, ya, hubo una persona que no sabía, que entró cuando estaba el pico máximo y gracias al dinero que metió esa persona dentro de la red, yo me lo gané y esa persona quedó en pérdidas, quedó en números negativos y nunca va a poder recuperar su dinero. La razón y lo que yo les decía de por qué nos alejamos de los Ponzi Games y por qué dejamos de mirar Plan vs. Undead y Overlord y ahorita por qué no hemos mirado CryptoMines a pesar de que tienen, digamos, cada vez mecanismos más sofisticados o CryptoZoom, nunca les sacamos un video, es porque estamos asustados de mostrarles a ustedes algo que finalmente nos va a explotar en la cara. Nosotros no entendíamos que eran Ponzi. Ni siquiera en Axie Infinite entramos de una manera muy inocente. Al día de hoy sabemos que la gran mayoría de los juegos Play to Earn son pirámides y alguien va a perder a menos que desarrollen ecosistemas de valor. Y eso es complicado. Dale, David, cuéntales tú sobre ese tema. Que precisamente con respecto a lo que menciona Andrés, nosotros desde marketing tratamos como de estar un paso adelante de la tendencia. Entonces nos la pasamos viendo las tendencias en redes sociales, las tendencias que hay de generación de contenidos. Y en algún momento yo incluso le decía a Andrés en un daily, como mira, los días que son perfectos para hablar mierda de PBU son los martes y los jueves. ¿Sí? Entonces, hasta ese, digamos, nivel de detalle podemos llegar en el departamento de marketing. O simplemente, como él dice, podríamos entrar a un montón de proyectos, ¿sí? Solamente por, ahorita está como los criptoanimales, ¿no? Entonces, que el cripto hipopótamo, la cripto jirafa, la cripto vaca, la cripto no sé qué, que son tokens que salen y proyectos que salen, y podríamos estar generando contenidos todos los días basándonos en proyectos nuevos de los cuales no tenemos ni idea si son Ponzi o no. Entonces, preferimos sacrificar el clickbait por estudiar el proyecto, leer el white paper, revisar quiénes son los que hacen parte del equipo y luego empezar a generar contenidos para ustedes. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Digamos que desde afuera pueden ver nuestro catálogo de videos en YouTube y decir como, ah, pero es que estos tipos no están montados en la ola, estos tipos siempre sacan videos tarde. Pues, o sea, lo más fácil que podemos hacer es sacar videos media hora después de que se anuncie un token, pero el problema acá, como ya ha dicho Andrés, es que hay que estudiar bien de dónde es que vienen las cosas, ¿sí? Leer el white paper, que curiosamente Momichi lo decía en el clubhouse de este jueves, tómese el tiempo de leer el white paper, ¿sí? Y es un mensaje que lo estás también tú, Andrés, mencionando a través del equipo de desarrollo. Revisemos el white paper, cómo se ve el proyecto. Entonces, nosotros sí nos tomamos el tiempo de digerir esa información y luego construir algo nuevo con ella que sea sólido, para precisamente no caer en lo que mencionabas de terminar creando contenidos en base a un juego que sea una estafa. Sí, y esa es la realidad. O sea, sí, la razón por la que no tenemos un montón de contenidos alrededor de estos juegos es porque comenzamos a encontrar Uh -huh. cosas que no nos convencen. Y eso hay que contarlo. Y eso hay que contarlo porque la verdad es que nadie habla de este aspecto. Y nosotros estamos en Ads Infinity.
y esperamos que ellos salgan con un tema de generación de valor, pero por eso pues comenzamos a meternos en otros proyectos que sí vienen como un videojuego, cosas como Milford, que viene de una empresa que tiene 21 años trabajando en la industria de videojuegos, que hasta ahora se metió en el tema cripto, y está generando yo creo que un fenómeno muy interesante. Si ninguna de las empresas, de proyectos que ustedes siguen o de los influencers que ustedes siguen han hablado de Milford dentro del Play to Earn, es porque no están en el Play to Earn, están en un tema de esquemas piramidales, o porque todavía no se lo han encontrado. Perfectamente es porque todavía no se lo han encontrado, no han tenido el tiempo de revisarlo porque abruma, pero es la verdad que una oportunidad única para comenzar a limpiar el ecosistema de este tipo de cosas, y es que ahí ustedes se ponen a revisar los white papers de todos los proyectos al detalle y siempre hay cosas que no convencen. Si ustedes ven en Star Atlas y se ponen a leer la parte económica, ellos hablan de la DAO y nuevamente todo este tema de cómo van a hacer la descentralización y la gobernanza, y resulta que las ventas públicas son muy pocas, son menos del 50% del token, es decir, que la gobernanza la tiene el equipo de desarrollo, los inversores y unas ventas privadas. Y desde ahí ustedes comienzan a encontrar que hay algo acá que no está como terminando de cuadrar en muchos de estos proyectos, a pesar de que están planteados con gente increíble detrás, y es por el miedo a soltarle la responsabilidad a las comunidades, porque puede ser malversado. O sea, hay que entender las dos posiciones, ¿no? O sea, es miedo a soltarle o sea, la economía a personas que no están capacitadas a ver qué decisiones toman. Y por otra parte, pues estamos inundados de juegos Ponzi, y Chrysalis ya se quiere desvincular de eso. O sea, Chrysalis se quiere alejar completamente de estos juegos Ponzi y quiere creer que el Play to Earn es una tendencia que va por otro lado. Y que esta vaina no va a ser más que esos chipcoins o esos proyectos que aparecieron en su momento con Bitcoin y con toda la red blockchain, y que pues desaparecieron y ya no son importantes, y solamente quedaron los proyectos serios dentro del ecosistema, y cada día es más duro plantear un proyecto serio dentro de la blockchain. Ajá. Mira que lo habías dicho desde el punto de vista de marketing. Recuerdo en algún momento, me llamó mucho la atención, Google baneó un montón de gente de la plataforma, y entre esas personas hay un tipo en Estados Unidos que se llama Alex Jones. Y Alex Jones es un loco, es el típico loco de teorías de conspiración, sombrerito de papel aluminio, que le está diciendo a la gente que el gobierno le está envenenando el agua para controlarlos a través de antenas 5G y todo. Entonces, claro, dije, bueno, quiero ver Google quién está bañando, también como para escuchar el otro lado de la historia. Y este loco mezcla cosas reales con mentiras, ¿no? O sea, el tipo sí, pues tiene todo un negocio detrás de generar miedo y de todas estas historias de conspiración, pero mira que entre todas esas historias recuerdo que el tipo hablaba y le decía a la gente que se estaba construyendo una máquina para tratar de leer el pensamiento de la sociedad, para tratar de descifrar qué es lo que viene, cuáles son los pensamientos que siguen, cuáles son los deseos que el zeitgeist y nosotros todos como un consciente y un inconsciente colectivo vamos a tener dentro de un mes. Y claro, yo escuchaba eso y yo decía, no, pues este loco habla de vampiros espaciales y un montón de cosas, pues pura mierda. Esto si no, no tiene sentido. Sí, porque entre esos, o sea, como 5 minutos antes había hablado de que estamos en una séptima dimensión y que desde la quinta nos esclavizan para no sé. Y yo decía, este tipo está re loco, pero cuando empieza a hablar de la máquina y de la máquina y empieza a escuchar la máquina, y el tipo al final empieza a hablar de cambios analítica, y ahí es cuando hago la conexión y digo, claro, este tipo está hablando de las redes sociales. Las redes sociales, el hecho de que tú estés hablando de un producto que quieres y mágicamente después te sale una publicidad en Facebook vendiéndotelo, y casi que tocándose ese punto de lo que tú estás pensando, de lo que tú estás deseando, ¿sí? Quiero comprarme, no sé, quiero comprarme la elíptica, quiero comprarme los tenis, quiero comprarme el televisor 60 pulgadas, quiero comprarme la bicicleta de montaña, quiero comprarme, y de repente te empieza a mostrar todo esto, casi como guiándote a través de ese camino que te está labrando el algoritmo. Yo decía, claro, o sea, este tipo tiene éxito en su comunidad porque mezcla realidad y ficción, pero unas realidades que son muy duras. Y una de las realidades es esa, ¿sí? Recuerden que estar metidos en el metaverso de Facebook implica que Facebook va a estar leyendo todo lo que tú haces, y va a estar observando. Una de las cosas más locas que tienen los casos de realidad virtual, los de Oculus, es este cuento, como del render focal, creo que se llama, donde para ahorrar ciclos de máquina,
Así como los videojuegos solamente te muestran lo que estás viendo, pero lo que está detrás de ti ha desaparecido, pues porque no necesita ser renderizado. Estos cascos de realidad virtual están observando dónde está tu retina, hacia dónde está dirigida, para desenfocar lo que tú estás perdiendo de tu campo visual y no tener que renderizar eso. ¿Sí? Ahora imagínense todos esos datos llegándole a Facebook, a sus servidores, donde ellos saben tú a dónde estás mirando, dónde está tu atención, eh, o sea, qué es lo que llama tu atención, y de ahí poder sacar conclusiones. ¿Para qué? Para poder darnos contenidos que están customizados, que están personalizados para ti. Entonces, va a ser bien difícil salir de esa burbuja. Es una burbuja donde vamos a estar, nos van a dar toda la comidita masticada en la boca, y va a ser bastante difícil poder salir de ella una vez entremos como en esa lavadora que nos va a dar vueltas y vueltas y vueltas en una espiral. Sí, pues bueno, eso es lo que les podemos decir, que sé que salieron acá como preguntas que pondrían incómoda a la gran mayoría. No es que nos sintamos como muy cómodos tampoco contando estas verdades, porque es que todo es una disonancia, ¿no? O sea, el Gil que está metido en los juegos Play to Earn, criticando a los juegos Play to Earn, en una plataforma como Twitch, que es de Amazon, donde este video seguramente primero se comieron una publicidad bien fuerte antes de entrar y luego será publicado en YouTube, donde se comerán otra publicidad, posiblemente del metaverso de Facebook, ya que es una de las temáticas y etiquetas de esto, ¿no? Esta es la ironía de las redes Exacto. sociales, el poder de los conglomerados, y es que capitalizan hasta los mensajes negativos hacia ellos mismos. O sea, esto va a ser monetizado y vamos a lucrar a varios de estos grupos empresariales por hablar mal de ellos. Es muy fuerte, como les digo, es muy fuerte todo el tema alrededor de esto. Y por lo menos yo creo que nos descargamos un poco y nos sentimos mejor al hablar de este tema con la comunidad y ser sinceros de que no nos estamos comiendo esto enteros, y de que a pesar de estar metidos en todo este ecosistema al Play to Earn, nosotros no nos hemos querido ligar a este tipo de juegos, y son muy valientes, y yo creo que no sé, hay que tener como mucho carácter para no meterse en tendencias, porque inclusive, miren, nosotros nos metimos en una tendencia de PvU, así sea para hablar mal de ellos. Que a mí me impresiona por ahí Luis Shimaru, si está por ahí en el chat, que él sí nunca subió un video. Le digo, no, es que yo no voy a hablar de eso, es que no me gusta, es que me parece terrible esa vaina. O sea, yo hablo de juegos acá en el mundo cripto, y eso es como un tema de, uy, hay que tener una postura muy fuerte. ¿Cómo le llamabas tú, David, a esta novela de 2 páginas? ¿Los que huyen de qué? Los que huyen de Omelas. De Los que Omelats. huyen de Omelas. Es eso. Y yo siento que estamos un poco nosotros en este proceso. Estamos intentando de huirle a todos los juegos Ponzi. Y mientras se está construyendo el Play to Earn porque está crudo, huirle a eso. O sea, huirle a un poder gigantesco que está moviendo dinero, y que nosotros como Guild y como canal publicitario podríamos manipularlos perfectamente. Ustedes, yo podría entrar a CryptoMines hoy, sacar un video mañana de cómo meterse a CryptoMines, y sacamos contenido toda la semana de CryptoMines o de cualquier otro juego que tenga este tipo de esquemas, y seguramente varias personas de la comunidad van a entrar a ese proyecto y nos van a hacer ganar a nosotros porque están entrando después, pero también muy posiblemente alguno de ustedes pierda. Y eso es algo que nosotros no estamos compartiendo de cómo se están manejando las cosas acá. Bueno, yo creo que esto fue un podcast increíble, David. Bien, bien, chévere. Esa es la idea. ¿Cómo se llama eso? Terapéutico. Yo creo que terapéutico para toda la comunidad, y vi que muchos de ustedes también tenían como sus opiniones que uno se guarda, porque es que esto es tan fascinante este mundo, que lo que yo les decía, uno queda embriagado y no piensa claramente en lo que está sucediendo. Pues bueno, muchachos, esto fue Chrysalis Podcast, Metaverso sin Meterverso, con PC Master Dave y Joel Wolf. Recuerden que estos episodios se suben nuevamente a YouTube, por si nos pudieron ver, para que se lo recomienden a sus amigos. Y yo creo que esto nos va a tocar sacar un montón de clips, David. Cada intervención es una conferencia. Uy, uy, uy. Y otro episodio también, porque Mire, imagínate, a mire. nivel técnico nos quedó faltando un montón de cosas. Sí, yo tengo acá como el 30% de lo que iba a hablar. Claro, 30% tal. Sí, yo creo que. David, yo creo que tiene como el 20. Sí. Sí, Pero no. yo le decía a Joel, gran parte de lo que hace rico un podcast, y de lo que enriquece la conversación, es precisamente que tú te sientas como
como hablando con tus amigos y que el tema a veces incluso se vaya por las ramas y luego lo recuperamos y vamos y volvemos, porque acá ustedes pueden ver que esto tiene una temática principal, pero no tiene un guión. Y decimos lo que estamos pensando y criticamos el sistema también. Y como decía Andrés, a pesar de que estamos montados sobre él, entonces de eso se trata, de hablar, de conversar, de escuchar sus opiniones también, sus preguntas y crear una conversación alrededor de esto que es tan fascinante. Listo. Bueno, gracias David, gracias Warriors por acompañarnos. Yo les aviso ahorita si regreso porque tengo que ir a cenar, tal vez me tarde un poquito, ¿listo? Entonces nos vemos más tardecito en el stream y Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Chao, chao. buen provecho. Chao, chao.